Acabo de llegar al terminal de buses de Concepción y acá voy a hacer un pequeño videito para mostrarles cómo es el rodoviario de Collao. Yo llegué a Concepción hace poco más de 10 minutos. Llegué en un bus de Inatal proveniente desde Talca, y los buses cuando llegan acá a Concepción llegan a los andenes del número 1 al número 8, y que son estos que se ven acá en la pantalla, donde está por ejemplo ese bus de buses Biobío. Estos son los andenes del 1 al 8 que corresponden a los lugares donde llegan los buses. Y luego desde los andenes del 9 en adelante se encuentran todos los buses que están saliendo desde Concepción. Por ejemplo, acá vemos un bus a Arzola, más al fondo vemos un bus de TPL, General, Turbus y M-Bus. Esta es la sala de andenes desde donde comienzan los servicios, los recorridos desde acá, desde Concepción. Este es el interior del rodoviario, vale 500 pesos el acceso al baño, y por acá vemos las ventanillas de las diferentes empresas que operan acá en Concepción. Destacan Flixbus, Transantin, Buses Cordillera, Arzola, Vía Costa, Silpar, Vía Bariloche, que ofrece servicios hacia Argentina, ya que desde acá de Concepción encontramos algunos servicios internacionales que van hacia Argentina, principalmente Neuquén y Bariloche, entre otros. También se encuentra buses San Sebastián, TPL, Nilahue, Inatal, Jack, Pullman Bus, buses Biobío y Turbus. Esas son las empresas que operan acá en el rodoviario de Concepción, rodoviario de Collao. Por acá vemos a la izquierda de la pantalla más personas que están también esperando algún servicio que saldrá seguramente dentro de los próximos minutos. Y ahora vamos a caminar un poquito por dentro del terminal para ir viendo los detalles de este rodoviario, como bien menciono. Bueno, acá en la parte central del terminal vemos algunos puestos con venta de libros, venta de alimentos, de vestibles, y también hay algunas máquinas expendedoras de alimentos y de bebidas. Este es el movimiento, el flujo de pasajeros a esta hora de la tarde acá en Concepción. Por este costado del terminal encontramos a la empresa de Turbus, Buses Laja, Línea Azul, TJM, M-Bus, Ibergrama, y también encontramos a la empresa Pullman Tour, que está allá al fondo de la pantalla, desde donde hay servicios hacia Santiago, Rancagua, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Los principales destinos desde acá de Concepción son por supuesto Santiago, aunque también hay algunos servicios que van hacia Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, Talca, Rancagua, y yendo más hacia el sur hay servicios hacia Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Esos son los principales destinos nacionales que hay acá en Concepción, además de algunos servicios internacionales hacia Neuquén y también hacia Bariloche en Argentina. Por último, vamos a ver por acá otros buses, o mejor dicho, otras empresas, como lo son Bus RCB, ETM, Buses Geldres, Buses Jordan, Buses Antucoyen, y bueno, y hay Pullman Tour que se repite una vez más. Adicionalmente, el terminal de buses de Concepción también cuenta con algunas máquinas expendedoras de incluso pizzas. Acá se puede comprar un alimento, una pizza. Hay valores que van desde los 5.500 pesos en adelante. También hay algunas máquinas expendedoras de bebidas. También hay cajeros automáticos. Y también hay un patio de comida a un costado del terminal, donde hay algunas empresas tales como Pedro, Juan y Diego. Por acá encontramos una farmacia
Acá hay puestos varios, más confiterías, y por acá vamos a encontrar una sala de espera, un cajero del estacionamiento para hacer el pago del estacionamiento, y también una boletería adicional de M-Bus. Bien, y eso es el rodoviario de Collao, de Concepción. También quiero mostrar esta máquina donde podemos comprar algunos artículos que son necesarios para el viaje, tales como cargadores, en este caso de iPhone. Más abajo encontramos también cargadores tipo C, USB normal. También hay algunos artículos como por ejemplo mouse, pendrive, entre otros, que pudiéramos necesitar antes de iniciar un viaje. Vale, ahora estoy en el exterior del terminal y bien, ya salimos del terminal. Debería haber comenzado por afuera, pero como había llegado recién, comencé grabando primero dentro del terminal y ahora estamos en el exterior del terminal de Collao. Acá pasan micros, acá al frente también hay una alta oferta de Uber, vamos a llamarlo, de transporte privado para los pasajeros que van llegando acá a Concepción. Y también encontramos estas scooters. Estos no los había visto antes, están nuevos. Yo los he usado en otras ciudades y son bastante buenos, pero sí son un poco caros a mi parecer, pero aún así son bastante útiles siempre y cuando la distancia a recorrer no sea excesiva, porque sí son un poquito caritos. Pero téngalo igual acá usted como una consideración, que tiene la posibilidad de utilizar un scooter a la llegada a Concepción. Ahí hacemos una toma general del exterior del rodoviario, donde vemos las personas que están ofreciendo servicios de taxi, vamos a llamarlo. También al frente encontramos las micros, la número 14, la número 41, 23Q, entre otras. Y acá al frente encontramos el estadio Roa Rebolledo de Concepción, que sí, está justo frente al terminal de buses. Hasta acá entonces con este video recorriendo el terminal de buses de Concepción. Espero que el video haya sido de su agrado. Si fue así, pueden dejarme un like, pueden también comentar algún tipo de apreciación que tengan sobre el video. Y hasta acá entonces con este recorrido por el terminal de Collao.